En primer lugar, va a intervenir Fran Saborido, que va a tratar o papel do IEM na ciencia dos estabilidade. Francisco Saborido es doutor en bioloxía con máis de 30 años de experiencia no campo de ecoloxía pesqueira, sendo responsable da liña de investigación de ecoloxía pesqueira no Instituto de Investigacións Mariñas desde o ano 2000. Dirixe a súa investigación cara ao estudio de ecoloxía de especies como o bacallao, a fletán negro, o peixe vermello, a pescada, pero tamén en especies costeiras e tropicais. Pon especial énfasis no estudio da ecoloxía reproductiva e a súa influencia na dinámica poboacional, na evaluación científica, na xestión pesqueira. Desde xullo do 2018 é o director do Instituto de Investigación Mariñas do Consello Superior de Investigacións Científicas. Fran, cuando quieras. Gracias, Antonio. Puedo, ¿no? Bueno, en primer lugar, como dijiste en la inauguración, quiero agradecer a los organizadores del foro la invitación que han tenido hacia el Instituto, una invitación institucional para estar presentes en esta mesa de trabajo. Para nosotros es muy importante, como creo que es importante para las empresas y para la Administración, que son los tres pilares de la gestión. Bien, estamos en el Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura. Entiendo que el objetivo de todos nosotros es conseguir una explotación sostenible de estos recursos, es decir, una gestión sostenible de los recursos marinos y de la acuicultura. Pero ¿podemos hacer una gestión sostenible mirando solamente a los recursos? ¿O deberíamos mirar al conjunto del océano y a la globalidad del ecosistema en lo que se marcan los recursos marinos? Creemos que es esto último y, por tanto, tenemos que empezar por entender qué contribuye o qué hace la mar, los océanos, por nosotros. En primer lugar, regula el clima. Esto es muy importante. Gracias a los océanos tenemos el clima que tenemos y no otro. Proporciona oxígeno. 2/3 del oxígeno que respiramos proviene de los océanos. No diría que es más importante, pero también muy importante, absorbe dióxido de carbono, CO2, que emitimos en demasía. Habría que levantar la mano quien no ha venido en coche hasta aquí hoy. Por supuesto, proporciona recursos pesqueros y acuicultura, eso lo sabemos todos, que estamos aquí. Pero también es fuente de diversidad biológica. Esta diversidad biológica es fundamental para mantener los recursos pesqueros y la acuicultura, no pensemos de otra manera. Pero además también es importante para generar productos diferentes a los recursos pesqueros, por ejemplo, en forma de biomoléculas, que se utiliza en la industria farmacéutica, medicina, etcétera. Y no olvidemos, aunque nos puede gustar más o menos, que el futuro de la minería y de la energía está en los océanos. Quizás no en el presente, pero sí, desde luego, en el futuro, y en eso están empeñados muchos gobiernos. ¿Qué obtenemos gracias a esto que nos aporta la mar? Tecnología. Aquí hay muchos componentes químicos que actualmente se extraen de minas terrestres, muy escasos, son tierras raras, pero acabarán siendo extraídas de los océanos. Nos protege frente a desastres gracias a la regulación del clima. Nos da ocio y turismo, por tanto negocio. Alimento, son recursos pesqueros o la acuicultura. Y por tanto nos aporta salud y bienestar vital, social, económico y cultural. ¿Cómo estudiamos los océanos para lograr una gestión adecuada de los mismos? Tradicionalmente con las tres dimensiones: el océano físico, el océano biogeoquímico y el océano biológico. Desde hace décadas muchos también estudiamos una cuarta dimensión, la temporal, porque los ecosistemas cambian a corto plazo, dentro de un año, estaciones, a lo largo de los años, fluctúan. Pero el cambio global, el cambio climático, ha elevado la importancia de la escala temporal de los cambios que están sucediendo en los ecosistemas. Por tanto, esta es una auténtica cuarta dimensión que tenemos que afrontar. Es la gestión del cambio. Ese es el auténtico reto que tenemos en la actualidad. Además, teniendo en cuenta que en los océanos, en los mares, hay muy pocas barreras, la conectividad entre los diferentes ecosistemas a lo largo de la latitud y longitud de los océanos se está incrementando. Por tanto, la auténtica quinta dimensión es la gestión del cambio espacio-temporal. ¿Qué significa esto? Que tenemos que observar con mayor frecuencia, con mayor detenimiento, no solamente los componentes del ecosistema, sino las interacciones. Como interacciona el océano físico, el biogeoquímico, el biológico, bentos, plancton, nécton, pero también como interacciona con componentes exteriores, la atmósfera o la propia Tierra.
Y sin embargo, estamos muy lejos de comprender el funcionamiento de esos ecosistemas, de los ecosistemas marinos, bastante lejos. Y a pesar de que no los entendemos bien, tenemos un conjunto de amenazas sobre los mismos. Aquí he puesto 4, como pueden ser más que existe, pero son las 4 fundamentales. El cambio climático, una situación que estamos ya de emergencia climática, la explotación no sostenible de los recursos, también de la acuicultura, la contaminación, polución, plásticos y la pérdida de hábitats. Se habla mucho menos de esto, pero es tan importante como la contaminación. Todas esas son amenazas disruptivas. ¿Qué significa? Que no solamente amenazan un componente del ecosistema, sino las interacciones entre los ecosistemas, que es mucho peor. Si vemos las diferentes amenazas del océano, pues tenemos el incremento de la temperatura. Aquí, por ejemplo, la publicación de hace unos meses, donde se dice o se estima que el incremento de la temperatura en el océano va a ser muy superior a las estadísticas oficiales. Este es el incremento del vertido de plástico a los océanos, su proyección al 2050. La situación de los stocks explotados a día de hoy, la mayor parte sobreexplotados o totalmente explotados, no hay lugar a incrementar las capturas. El incremento de la población, ya lo vimos también en la charla anterior, la inauguración, para 2050 9,7 o 9.700 millones de personas. Y sin embargo, este incremento de la población, que esperemos que tengamos todos el mismo nivel de riqueza, sería lo justo, va a haber una demanda de alimento importante, sobre todo de alimento marino, de pescado, marisco, etcétera. ¿Cómo? Ya vemos que las capturas pesqueras, es la franja naranja, están estancadas desde hace décadas. La verde es el incremento o la dedicación de la agricultura a la producción de pescado y marisco. Se ha incrementado notablemente, pero atención, aquí el grosso es China. ¿Vale? Es decir, la agricultura europea, norteamericana, etcétera, también está básicamente estancada. Con todo, se prevé que para 2030, en 10 años, el 60% del consumo de pescado y mariscos vendrá de la acuicultura frente al 50% actual. Pero si queremos hacer una gestión sostenible de los recursos de los ecosistemas, no podemos mirar a cada uno de estos factores, amenazas y otros muchos que hay, de forma aislada. Tenemos que verlo en su conjunto. Todos los múltiples factores. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues desde luego abandonar, no la investigación monodisciplinar, que tiene que seguir existiendo, pero sí el enfoque exclusivo de una investigación multidisciplinar. E incluso también dejar de enfocarse exclusivamente en una investigación multidisciplinar. Tenemos aquí los 3 componentes del ecosistema, la investigación, oceanofísico, oceanobiológico, oceanobioquímico, suficientes para entender cómo funcionan los recursos, pero tenemos que además los recursos son alimentos, y es una demanda. Por lo tanto, no podemos gestionar el recurso sin más, sino también su demanda. Y hay otros procesos, otros bioprocesos, a través de biotecnología azul, que también utilizan los recursos marinos. Todo esto conforman las ciencias marinas, multidisciplinaridad. Sin embargo, no es suficiente. Para hacer una gestión sostenible tenemos que mirar hacia la transdisciplinaridad. Las ciencias marinas es una pata de la mesa, una sola, pero tenemos las ciencias económicas. La conjunción de ambas nos da la gestión sostenible de los recursos, las ciencias sociales, la interacción con las económicas da un crecimiento económico sostenible de la explotación de los recursos, y la interacción con las ciencias marinas hace que nosotros en la investigación nos centremos en resolver retos sociales. Ahora, no es lo que se solía hacer anteriormente, pero tenemos otros componentes que afectan a la explotación. El sector económico, otros usuarios interesados, los gestores, la administración, la sociedad en su conjunto. Todo ello conforma la gobernanza. Y hacia aquí es donde tenemos que ir caminando, hacia este tipo de transdisciplinaridad. La ciencia ya no puede ser una mera colección de conocimiento y de datos, sino que tiene que ir caminando hacia un conocimiento que produzca una sociedad sostenible. Eso es lo que se llama la ciencia de la sostenibilidad. ¿Vale? Es un concepto relativamente nuevo, pero que en los últimos años se está poniendo en vigor, porque es el camino que tenemos que seguir. En el Instituto de Investigaciones Marinas tenemos presente estos objetivos de sostenibilidad. Concretamente nos hemos basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y afrontamos 9 de ellos, de los 17 que hay, entendiendo que para afrontar estos retos tenemos que caminar hacia una sociedad interconectada
que mezcle en nuestra investigación ciencia, industria, tecnología, los mercados, cultura, política y sociedad, porque todo ello impacta en el medio marino. Las diferentes agencias internacionales de investigación o de política científica han determinado que hay 4 acciones estratégicas fundamentales para alcanzar la ciencia y la sostenibilidad. Abordar las carencias críticas en el conocimiento científico, adoptar principios claves de la ciencia y la sostenibilidad, poner la gobernanza de la sostenibilidad en el núcleo de la agenda de la ciencia marina, es ya nuestro objetivo, no nuestra consecuencia, y desarrollar una nueva generación de científicos y científicas de la sostenibilidad. Para ello, en el último año, en el Instituto de Investigaciones Marinas, hemos cambiado nuestro enfoque de funcionamiento, llevándolo a una serie de componentes. En primer lugar, identificar las 3 grandes líneas o conjunto de investigación que tenemos que generar para generar conocimiento. Investigación sobre los sistemas oceánicos y costeros, sobre vida y ecosistemas marinos, sistemas y procesos biológicos. Los objetivos de estas 3 grandes componentes es el océano y clima. Tenemos que fundamentar acciones urgentes para combatir el cambio climático o la urgencia climática y sus impactos. Vemos aquí que no nos quedamos solamente en entender los sistemas oceánicos y el cambio climático, sino ver sus impactos. Es por eso por lo que hay una mezcla, una unión entre estos 2 componentes. En el componente 2 estudiamos la biodiversidad y la conservación, es el gran objetivo científico, para usar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Por tanto, aquí entendemos que es importante los cambios climáticos, cómo afectan, cómo impactan a los recursos, pero también la propia explotación, que se usa como alimento, como otros productos, porque esa demanda es lo que hace que se explote de una u otra manera el recurso. Es por eso que este componente tiene vinculación con el primero y con el tercero. Y por último, los sistemas y procesos biológicos. Entendemos que aquí los recursos marinos y la agricultura tienen un destino que son alimentos, bioproductos y por tanto salud, y queremos garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, la salud y el bienestar humano. Vemos por tanto que podemos acometer 5 de los objetivos de desarrollo sostenible y 4 más transversales. Pero como decía antes, esto no es suficiente, esto sería parte de la ciencia de la sostenibilidad, pero tenemos que ir más allá. Por eso tenemos 5 grandes estrategias en el Instituto. Una, la formación de talento de excelencia, ya se comentó anteriormente en la inauguración, que son más de 150 tesis doctorales las que se han generado en el Instituto. Transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología inteligente, es decir, sostenible. La industria 4.0, no dejar que sea una simple cuarta revolución industrial, sino que sea una revolución industrial sostenible. Y, tan importante como las demás, hacer una transmisión de valores, hacer una transmisión de cultura científica y de los valores de la sostenibilidad. Con esas estrategias tenemos claro que podemos afrontar los 4 grandes ejes que las agencias internacionales proponen. Abordar carencias de conocimiento, los principios de la ciencia de sostenibilidad, poner la gobernanza en nuestra agenda, la gobernanza de la sostenibilidad, y desarrollar una nueva generación de científicos y científicas de la sostenibilidad. Por otro lado, estas mismas agencias también proponen 3 grandes campos de la investigación marina fundamentales a medio plazo, es decir, los próximos 10-20 años. Son estas 3 que se ponen ahí: el océano y el cambio climático, la explotación sostenible de los recursos vivos y la relación entre océano y sociedad, que va más allá del alimento, a pesar de que la imagen que he puesto ahí pues, es una paella y alimento, pero va, por supuesto, mucho más allá que esto. ¿Cómo afrontamos nosotros en el Instituto, en nuestro esquema de funcionamiento, la investigación que hacemos para estas líneas? Pues yendo campo por campo, tenemos que en los sistemas oceánicos y costeros investigamos las corrientes y la circulación oceánica, claves para entender cómo es la transferencia de energía, de temperatura a lo largo de todo el océano y cómo regula el clima, también cómo nos trae los nutrientes hasta nosotros. Investigamos el CO2 antropogénico, cómo se absorbe por el medio marino. Es bueno para nuestro clima, es malo para el medio marino porque produce acidificación y por tanto impacta en los organismos que tienen estructuras calcáreas. Se estudia o estudiamos los procesos físicos, biológicos y geoquímicos en los sistemas de afloramiento, críticos para las rías gallegas, que es el objetivo de este foro. También los procesos biogeoquímicos en sistemas costeros, y el fitoplancton, que es el primer eslabón biológico dentro de este gran componente de investigación. Fitoplancton básico y esencial para la cadena trófica y por tanto para los recursos explotados, pero también tiene una parte negativa como son las toxinas fitoplanctónicas, que nosotros también estudiamos. Todo esto desde la perspectiva del cambio global. ¿Cuáles son las consecuencias de esta gran línea de investigación?
entender cuál es el impacto sobre los recursos marinos y el impacto sobre las actividades humanas. No solo cómo las actividades humanas impactan en el ecosistema, sino cómo estos cambios impactan en nuestras actividades, por ejemplo, en la pesca. Por tanto, tiene vinculación con la siguiente gran línea de investigación que tenemos, que es la de vida y ecosistemas marinos. Aquí he dividido en dos grandes componentes: pesca, aunque no solamente pesca, y acuicultura, ya que estamos en este foro. Estudiamos la interacción pesca-medio ambiente. Esto es fundamental. Creemos que el medio ambiente solamente afecta a los recursos sin más, pero la pesca afecta a los recursos, debilita y hace que su vulnerabilidad al cambio climático sea mayor o diferente, es decir, afecta a la resiliencia de los ecosistemas. Estudiamos la ecología y biología reproductiva aplicada a las pesquerías, por si queremos un océano, unos recursos sostenibles. Esto se basa en la reproducción. Hacemos evaluación de poblaciones explotadas y asesoramos a las administraciones, incluida la Xunta de Galicia. Estudiamos la ecología espacial de comportamiento. Esto es básico en el contexto de conectividad que mencionaba antes, porque está cambiando la estructura de los stocks, se están trasladando a diferentes zonas, por ejemplo la caballa, los que están aquí del sector pesquero lo sabrán muy bien. Estudiamos la pesca artesanal desde un punto de vista integrado, porque es uno de los más claros ejemplos donde podríamos empezar ya a actuar con índices de gobernanza, enlazando a la empresa, la administración y el sector científico. Y muchos diferentes usos de nuestras rías, no solamente de la pesca artesanal, y trabajamos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, también fundamental para mantener el ecosistema sano y por tanto los recursos. Todo esto lo hacemos bajo un enfoque de ecosistema de la pesca, y las consecuencias es, o deberían ser, una explotación sostenible, una adecuada producción de alimentos y por tanto un beneficio socioeconómico. En la parte de acuicultura también proviene del impacto de la primera línea de investigación, la asociada al clima. Aquí trabajamos con acuicultura multitrófica integrada de peces y macroalgas para procurar que la acuicultura del futuro sea realmente sostenible, ecológica, no como la que actualmente ocurre en Europa, y como quería existir antes, la mayor parte del incremento de la acuicultura proviene de China, las estadísticas que he dado. Estudiamos la ecología de los moluscos bivalvos y cambio global. La producción de moluscos bivalvos no es en plantas, es en el medio marino, y por tanto es como un recurso como la merluza o la sardina, tienen los mismos impactos sobre ello, el cambio climático, las fluctuaciones en las rías. Se aplica el enfoque ecosistémico a la acuicultura, aunque suene particular, y estudiamos las enfermedades de los peces, tanto en el medio abierto como en plantas de cultivo. Esto es fundamental porque en la acuicultura los organismos marinos viven en situación de hacinamiento. Estudiamos su enfermedad y cómo resolverlas a través de desarrollos inmunológicos y un aspecto que en los últimos años ha adquirido importancia fundamental, como es la parasitología. Todos conocemos el caso de anisakis, etcétera. Esto está derivado del cambio climático, aunque no solo. Por tanto, hay que estudiar la ecología de estos parásitos y cómo esto influye en el consumo y en los consumidores, como vamos a ver después. Este aspecto, junto con el de la pesca, nos lleva a tener una buena producción de alimentos, también un beneficio socioeconómico, e impacta a través de la explotación sostenible en el siguiente eje, que es el de el uso que le damos a estos recursos. Eso es lo que abordamos en la tercera gran línea del Instituto, sistemas y procesos biológicos, donde estudiamos la valorización de descartes y productos de la pesca. Aquí no me paro, luego tendréis un ejemplo. En la mejora de la conservación y procesamiento de los alimentos. En el control genético, la trazabilidad y etiquetado. Esto es fundamental en el mundo globalizado de hoy en día. Galicia exporta pescado, pero también importa pescado. Si queremos que se exporte pescado sostenible, es decir, que nos compren el pescado, tenemos que etiquetarlo de forma sostenible, es decir que es realmente sostenible y gestionarlo de forma sostenible, pero también tenemos que exigir que el pescado que viene de fuera provenga de una explotación sostenible, y esto se hace mediante la trazabilidad. Estudiamos cuáles son los efectos de los constituyentes marinos sobre la salud, particularmente entre las alergias, parásitos y no parásitos. Estudiamos estrategias para eliminar bacterias en los alimentos marinos a través de estudios microbiológicos, por ejemplo, como la listeria. Ensayos in vitro para estudiar o descubrir posibles biomoléculas de origen marino en interés en la industria. Y todos los procesos relacionados con la transformación, conservación de los productos,
la explotación de los recursos del sector pesquero explota, pero hay que transformarlo para llegar a nuestras casas, y en ese proceso de transformación es industrial, es ingenieril, y eso lo hacemos mediante toda una línea de investigación basadas en el estudio de modelado y de ingeniería de software asociado a los procesos de la industria alimentaria y biotecnológico. Es decir, nuestro objetivo es la salud y el bienestar. Las consecuencias de esta investigación: seguridad alimentaria, nutrición y elementos de calidad. Básico si queremos tener explotación sostenible. Por último, y para acabar, y resumiendo, tenemos que en el Instituto, y en el contexto en el que estamos ahora mismo, que es este foro, nos enfocamos en los recursos marinos, en la acuicultura, pero sin olvidarnos de lo que le afecta, que es el clima y el medio ambiente, y para qué explotamos los recursos, que es el alimento y la biotecnología. Pero como os he comentado en la charla inaugural que se dio hoy, es básico para la gestión del cambio, tanto temporal como espacial, el cambio que está sucediendo tan rápidamente, monitorizar y observar el ecosistema de forma mucho más profunda y continuada. Por eso también en el futuro vamos a seguir invirtiendo en tecnologías como la que se presentaron hoy en el Air Center, basadas en satélites, drones, láser, etcétera, aéreas, pero también en tecnologías submarinas como la telemetría, o en tecnologías de medición indirecta como la genómica, que ya nos puede permitir a corto plazo, por ejemplo, estimar la abundancia y la biomasa de las poblaciones explotadas. Comentar también que para llevar al Instituto al área de la gobernanza con otros sectores, como hemos mencionado antes, que era importante la ciencia de la sostenibilidad, el CSIC ha puesto en marcha este año las plataformas temáticas interdisciplinares. Esta es una nueva herramienta financiada en parte por el CSIC, en el que los científicos trabajarán con la empresa y con la administración en estas plataformas para resolver problemas muy concretos, misiones muy particulares que se puedan resolver en 1, 2 o 3 años, demandadas por la industria, por la sociedad. En el Instituto de Investigaciones Marinas participamos en 4 de estas plataformas temáticas interdisciplinares, una relacionada con el cambio global, con la oceanografía, en donde se estudiará el impacto sobre los recursos, en particular el impacto de la acidificación, una sobre la pesca sostenible, cuya primera emisión es el tema de los descartes pesqueros, otra sobre las alergias alimentarias producidas por el pescado, y una última sobre los biosistemas y biofactorías, es decir, cuáles son los mecanismos que la industria transformadora puede o deba hacer para producir biomoléculas u otros productos de no consumo directo, o sea, como alimento, de forma sostenible. Y con esto, pues, he finalizado la charla.